veámoslo, es muy breve. Sí, ese Timmy es todo un héroe. ¿Por qué, papá? Bueno, se cayó a un pozo y no puede salir. ¿Y eso lo hace un héroe? Eso es más de lo que tú has hecho. Nelson, ¿tú piensas Eso- que eso esto siente es, la gente? gracioso. Que Ciro con morir se ha hecho más que la mayoría de personas Porque en su vida. es más o menos lo mismo que pasó con Ollarse, o sea, por haberse caído de uno de los palcos del... Se convierte en una Se convierte especie de en una mártir, especie de él, ¿no? quieren hacerle un monumento. Sí. ¿Qué es? ¿Los medios son los que tienen la culpa, Nelson? Los medios, por supuesto, el trato que han hecho algunos ha sido abiertamente nauseabundo. Sí. ¿No? Pero sobre lo que llama la atención en el artículo es sobre cómo esto se inserta con las tradiciones populares, con la cultura popular. En busca de un santo, no en busca de un inca, sino en busca de un santo Ahí siempre. voy. Eso no tiene que ver con los méritos particulares. Ciro parece que era un buen chico. Nadie era buen sabe, amigo porque de sus nadie ha amigos. averiguado, Claro, nadie ha averiguado claro. mucho de la vida de Ciro, como sí lo han hecho de la vida íntima, incluso de Rosario. Pero no se sabe tampoco si Ciro fue un muy buen chico, muy mal chico. Se sabe que estuvo Claro. como 10 años en su carrera y no la terminaba, o sea que Y muy un estudioso elemento no era. interesante, ¿no? Cuando el registro de cuando se encuentra el cadáver, se encuentra en sus bolsillos marihuana, que bueno, no es grave, pero desde la perspectiva de quienes lo endiosan sí es grave, pero se soslaya, ¿no? No se Sí. puede, además. Sobre eso llamaba la atención sobre el hecho de que las características del personaje no importan. No importa. En el mismo cementerio La Pacheta de Arequipa está enterrado un señor que fue fusilado por asesinar a su mujer. Ah, tú comentabas A eso pasa en el... 70, así es. Pero que tu además fue un columna. asesinato a sangre fría. Asesinato a sangre fría, asesino convicto y confeso, es Y de fusilado, repente comenzaron y se a construye rezarle. todo un culto popular en torno a Pero él, y ahora co- es una especie de, es una almita milagrosa, ¿no? Claro, ¿Pero por claro. qué? Como ¿Cómo la así? Mechorita, como la Beatita de Humay, o sea, en ese mismo rango. Antes de Sarita Colonia, la fosa donde es enterrada Sarita Colonia tiene otra serie de santitos, Claro, claro. almitas milagrosas. Hay un niñito también, El ¿no? soldadito El desconocido. soldadito. Pero en este Lindo, caso se etcétera. trata, o sea, en el caso de Apaza, se trata de un asesino. De un asesino, ¿Cómo o sea- hace la gente para quitarse de la cabeza ese elemento, esa información convertir- tan incómoda y convertirlo en un santo? A eso voy, que no tiene que ver con los atributos que la iglesia ortodoxa exige al respecto, ¿no? Digamos, un asesino no es un modelo de virtud para convertirlo en santo. Pero es que no tiene que ver con que si fue bueno o malo, sino con ciertas circunstancias excepcionales en que aparecen los restos. Ujú. Cita Claro. otro caso, el caso de Panchito en Huancayo, ¿no? Ujú. Una calavera que un día aparece... Es una no sé calavera que la cómo, bautizan además con el nombre de Así es, Panchito. no se sabe si es hombre Claro. o mujer, si fue santo, si fue un criminal, Nada. una prostituta, nadie puede saber. Una porque es calavera. calavera. Ujú. Le pusieron el nombre Panchito y se ha construido un culto, le construyeron su capilla, tiene miles de seguidores. Para la gente, digamos, en la búsqueda de estos santos, porque parece que el inconsciente colectivo busca estos santos, no busca ejemplos de conducta, Exacto. y más bien no será una especie de síndrome de Cristo o Barrabás, o sea, de repente al final terminas Linchando a- endiosando a Decía en el Barrabás. artículo que nadie puede decir en el caso de Julián Apaza que fuese un modelo de virtud, pero quizá precisamente ese sea un factor adicional, ¿no? Ujú. Claro. Como el caso de Sarita Colonia y la identificación con sectores marginales, prostitutas, delincuentes, Ujú. etcétera, ¿no? Que la sienten suya. Claro. Ahora, una cosa fascinante de Internet es el intercambio entre el autor y Claro. los lectores. Claro. Me gustaría compartir con con ustedes y con los quienes siguen a la mula Los un post muleros. enviado por un lector A ver. de La República Ajá. y que da una serie de elementos que me parecen A ver, interesantes. A ver, vamos a ver. escucharlo. Dice, muchos factores subjetivos y propios de las creencias de personas del campo arequipeño se juntaron con otras condiciones que crearon identificación de muchos pobladores lugareños con el caso de Ciro. El sonido quechua, en el sonido quechua y aymara, Kiru significa vaso sagrado y Hiru significa viga, sostén del techo. Castillo rojo es interpretado como la casa de uno. El rojo es el color principal para las personas de origen andino, un color propio. La religión enseña que al padre que da a su hijo en sacrificio y el padre es el mismo hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Ahora vieron a un padre que busca a su hijo con muestras de sacrificio, luego el padre se llama igual al hijo, la madre siempre es vista llorando. Ujú. En la cultura campesina los cerros son vivos, eso es verdad, se come o consumen a las personas o las enfermas o no las cuidan. Ciro desaparece y reaparece después de tanto tiempo momificado, un malqui.
Un personaje famoso que recorrió el Colca, donde desaparece y reaparece, muere en el Colca, comillas, es colqueños, pero se lo llevan. Claro, Bueno, porque incluso hay una pugna porque debió exacto. verse allí, Claro. y el examen médico. Porque además y- es imprescindible el cuerpo para que se arme el culto, no el hecho Claro. de que Ciro haya sido Claro, mientras enterrado no en Lima. aparecía, Es una cosa, posiblemente si lo enterraban en el Decían Colca, porque la aquí Pacheta, murió. ya tendría Ya sus tendría. seguidores rezando y todo. claro, Ah, pero ya acá ayer aquí en el había. cementerio estaban ya rezándole Así y es. dejándole ofrendas. Así es. O sea, tan rapidito ya es un santón. Claro, pero los arequipeños y los colqueños tienen que haberse sentido despojados por esto, de esos Ujú. restos que eran fundamentales para armar el culto, ¿no? Bueno, se convierte en un malqui. La forma de mantenerlo en el lugar es a través de sus recuerdos, sus fotos, los comentarios, las suposiciones del caso, los chismes. También cierto tipo de culto podría mantener a los medios ocupándose del lugar. En las comunidades anti-Sayu es un deber y una práctica ser solidarios. Ahí el apoyo al doctor Ciro es un caso con muchos signos especiales. Además, la duración de la desaparición y la persistencia del papá buscando justicia públicamente, eso llama la solidaridad. El factor de olvido y abandono de los pueblos arequipeños se trastoca cuando la repentina publicidad y noticia de los medios de comunicación de los lugares y parajes colqueños gracias al caso Ciro. De ahí la asimilación como suyo de este personaje. Lo arequipeño se defiende sobre todo cuando hay publicidad. Ahora, pero esto se centra más en el fenómeno en Arequipa, pero también se ha extendido a Lima. O sea, Así en es. Lima se ve gente que está considerándolo un ángel. Pero muchos pensaron, Lima. incluso que cuando lo estaban velando en Arequipa, dijeron, que claro, ha sido en Arequipa y de repente este fenómeno se pudo Ujú. justificar de alguna manera. Nadie imaginó que en Lima iba a pasar lo mismo y más. Pero Lo no- esperaban con fotos donde Ciro tenía alas de ángel y una aureola. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que Lima es una muestra estadística de lo que es el Perú. Aquí vive la tercera parte del Perú. Y posiblemente sea una sorpresa para ustedes saber que la mayor cantidad de hablantes de quechua, el departamento que tiene mayor Viven en cantidad En Lima, es Lima. ya claro, no es ahora Cusco. sí, por supuesto. Claro, por sí, sí, supuesto. sí. Pero y ahí está la ambivalencia del asunto. Ustedes nunca van a escuchar en la calle hablar quechua como si escuchan en Quito o escuchan en La Paz. Ujú. Lógico. Es decir, Es una doble... Bueno, pero en No La Paz, moral, pero todos, sí. todos los la estratos encuesta sociales. nacional de Claro. hogares del 2002 preguntaba a la gente su autoadscripción étnica. Ujú. Uno escogía si se consideraba amazónico, si se consideraba Aymara. quechua, aymara, blanco, negro u otros. Y la Esas mayoría eran las sí. categorías que daban. Mm. Y ¿no? que la mayoría se cogía blanco, Hay un supongo. 23% en Lima que se declara quechua. ¿Ah, sí? La cuarta parte de Lima. Ujú. De origen quechua. Pero se autodenomina quechua, quechua. Mm. De raza, quechua. Claro. Así es. Pero que no necesariamente implique el uso del todo, idioma, ¿no? étnicamente quechua. Étnicamente. Claro. Bueno, pero tienes la mayor parte de hablantes de quechua en Ujú. Lima, del Perú, la mayor cantidad del departamento con mayor cantidad de hablantes, y sin embargo no escuchas No en la escuchas calle. en la No, calle. no escuchas. ¿Qué Jamás. significa eso? Que les da vergüenza. Se avergüenza a la gente. Un Ujú. mecanismo fundamental para quebrar culturas dominadas es enseñar a la gente a avergonzarse Lógico. quién es. Claro, En claro. los Y el años idioma 70, es el vehículo principal, En imponer los un años idioma. 70, cuando hacíamos política, yo traté de armar trabajo con los comerciantes del mercado mayorista. Había que comenzar a trabajar a las 4, que era 4 de la mañana cuando Ujú. llegaban los, Claro. Los camiones. productos, los camiones. Todas las conversaciones eran en quechua. Mm. Claro. Como yo no sabía quechua era el punto. Todas las bromas, burlas y todo era un holgorio. Salía el sol y nadie hablaba quechua. Y Cuando estoy seguro llegaban que los esa misma clientes. gente en su barrio negaba Claro. saber quechua. ¿Por qué? Porque se exponían a ser Mm. discriminados, a ser disminuidos. Pero volviendo al tema, Volvamos al y tema. sí, estamos un poco direccionando, ¿qué papel han jugado los medios? ¿Los medios son los culpables, como dicen algunos, de esta situación con el tema Ciro? Tienen una responsabilidad. Ujú. Es importante recordar qué función y qué poder tienen los medios en este momento en el Perú. Revisan ustedes los últimos 20 años de la historia peruana y van a encontrar que, diría que sin excepción, no ha habido un solo destape importante que haya sido hecho por los organismos del Estado. Claro. Todos han sido hechos por la prensa, Ujú. Sí. Para bien o para mal. para bien y para mal. Ujú. ¿no? Claro. Ahora, ese es un gran poder. Pero las ganas de exprimir este caso hasta, hasta la última Este gota. manejo, este caso ha mostrado la forma más perversa, ha sacado lo peor del periodismo. Cierto. Del periodismo en general, porque no le echemos la culpa solamente a la televisión, ¿no? Claro, en mayor o Lo- menor medida la todos prensa han caído en escrita- Prensa, excesos. radio, televisión, ¿no? Digamos que están viviendo hace medio año de esto. Así es. ¿Podría ¿no? esperarse que cuando termine de estar el caso en los ojos de la prensa, la gente se olvide de Ciro, o crees que esto perfila
para trascender como culto popular. ¿Qué había antes de Ciro? Antes de Ciro... ¿Qué Ollarse. noticia? ¿Ah? Ollarse, que no, Ollarse. Pero no duró digamos, mucho. Ollarse está en el interín, ¿no? Y no duró mucho. Claro, y porque no Ollarse- llegó a esos niveles de Pero apasionamiento. durante por lo menos un par de semanas es el tema central. Todo el Claro. mundo se olvidó de Ayarse. Todo el en mundo este se olvidó de momento. Para Ciro, suerte claro. del loco David. Sí. No debe estar feliz en este momento. Claro, que haya tremendo aparecido. Por Ciro. supuesto, por supuesto. Y además Claro. que ese ya es un tema, hermano, de la justicia. Ya perdió romanticismo. En el intermedio ha estado Omar Shehadi. Claro, que va a ese volver es a el estar que- bajo los reflectores. Sí. Que algunos Lo que llegaban a Santón no va a pensar... ser nunca. No, que algunos llegaban a pensar que esto era una cortina de humo para ocultar pues lo que estaba pasando con Chejade. Es mucho de lo que dicen los lectores. No, esto es una cortina de humo. Puede Pero usarse no, como no, cortina de humo, premedita- pero tiene no un grado de premeditadamente autonomía. construida. Tiene su No, autonomía. pero es que las, o sea, pero las Ah, cortinas eso. de humo a veces se forman, aprovecha se lo que aprovechan existe. de un claro, caso claro. real. de Bueno, una pero cosa- eso en todo caso es aprovechar la coyuntura. logística existente, Ajá. pero una cortina de humo Fabricada. fundamentalmente se fabrica ad hoc, ¿no? Se fabrica para el caso. Vuelvo sobre qué pasa después de Ciro. Siempre hay posibilidad de construir nuevos escándalos. Claro. Pero Ciro va a durar o no, ¿tú crees? Porque yo creo, por lo que he visto, yo dije ya, con el entierro se acaba, no se acabó, empezó el culto. ¿Qué más? El doctor Castillo regresa a su trabajo, todos los medios lo acompañan. Ayer fue a visitarlo al cementerio, al hijo. Yo creo que unos meses más van a estar siguiéndolos a la familia y cada paso que den Ahora va a vendrá ser parte de un show. la oferta de candidatura alguna Seguro, alcaldía para el seguro. doctor Bueno, ya lo han Castillo. tenido en el programa de Gisela de Alcántara, Ya que lo vamos a ver luego. Ya empezarán a perseguir a Rosario para que les den adelanto del capítulo. Del libro, que está para escribiendo, a uno de los hermanos bailando en el gran show, seguramente, ¿no? Claro. Fácil. En tanto la gente quiera consumir basura, siempre va a haber quien produzca basura. Ujú. Tiene que ver con el nivel de los oyentes, el nivel de los lectores, de quienes ven la televisión. Y creo que nuestra responsabilidad como prensa debiera ser tratar de elevar el nivel del Lógico. debate, los temas, la agenda. Claro, de aterrizar la cosa, ¿no? Así es. De hacerle entender a la gente de En qué eso, se trata. hay responsabilidad de la prensa, pero también hay una responsabilidad de quienes consumen Sí, esa sí. prensa. Claro. Pero de otro lado, la prensa ha asusado esta santificación de Ciro y probablemente cuando ya no haya tanto material y aparezcan otros temas, va a mirar hacia otro lado y en ese momento la gente se va a olvidar. Claro, en ¿No? tanto aparezca otro tema que vuelva a llenar esto, ¿no? Claro, porque además ya no va a haber elementos nuevos. En el caso Ciro ya ha sido enterrado. Por Pero- mucho que haga su familia ya... Pero lo van a son estirar, elementos yo creo que lo van a estirar. Porque Pero no el creo, culto- o sea, en todos estos años, el caso más sonado ha sido este. O sea, el caso que ha durado más, o sea, estamos más de medio año, Es 7 todo un meses. fenómeno, es todo un Es un fenómeno especial. mediático, sociológico. Entonces, que salga un caso como para reemplazarlo, bien difícil. Yo creo que más fácil para los medios tipo Lucar es seguir explotando el asunto, ¿no? Seguir, dar... Pero en un momento empieza a dejar de dar rating. Ah, Pero sí. Una Los duda... publicistas saben que cuando tú pasas el Claro. punto de saturación obtienes lo contrario de lo que supuesto. esperas, ¿no? Creo que se está llegando a ese punto. Mi Una impresión. pregunta que de repente es incómoda por la connotación política. Los desaparecidos no son nada nuevo en este país. Hay millones, eso miles vamos. de padres llorando a sus hijos En y el mismo buscando sus entierro. cadáveres hace décadas, ¿no? Hago De- notar desde- el caso de la señora Eladia. Que en el mismo entierro de Ciro en la universidad estaba diciendo que una semana antes su hijo había desaparecido y nadie lo buscaba. La señora Eladia Díaz, ¿no? Su hijo Enrique Charca Díaz, de 24 años. Sí, de la misma universidad, Claro. había desaparecido una semana antes. Una semana antes que Ciro, y está con su... Con la foto. Con su foto ahí, Pero llorando, volviendo- sale el cadáver de Claro. féretro de Ciro Y nadie se le hace acabó, caso. nadie Claro, le y hace los, caso. los, digamos, los deudos de quienes desaparecieron durante la lucha contra el terrorismo. O más reciente, el caso del mayor Bazán. Claro. ¿no? También. Ese tiene es su peor ¿Por todavía. qué este enganche y los otros no? ¿Qué Detengámonos elementos en esto. tiene? La Comisión de la Verdad hablaba de 8.000 desaparecidos. Imagínate. El trabajo de los antropólogos forenses, ubicación de fosas y todo, ya da 15.000 desaparecidos Claro. en este momento. Incluso en el ¿Qué Colca, solidaridad antes de hay para Ciro, con ellos? en el Ninguna. Colca antes de También. Ciro Hay un tema- había montones de Hay desaparecidos. un tema racial o de extracción social, o sea, mueve más cuando es un chico de clase media, más cercano a lo limeño, o sea, a los medios limeños, que cuando es un campesino perdido ahí en las alturas, cuya familia llora con el mismo dolor que don Ciro Castillo.
Bueno, para comenzar, no se hubiese dedicado la cantidad de recursos que se ha dedicado. Dicen que el doctor Castillo gastó $250,000 en esto, Ujú. pero hay que pensar cuánto ha gastado el Estado en esto. También, ¿no? ¿Hay Claro, alguna claro. proporción entre lo que se ha destinado a la búsqueda de este joven desaparecido absoluto. y lo que ha pasado con tantos indígenas, quechos, aymaras desaparecidos durante el conflicto? Es más, yo he No hay visto, punto yo he de visto a los comparación. deudos de la Cantuta, por ejemplo, gente admirable, gente que ha llevado consistentemente un trabajo Movilizarse digno con sus de medios. movilización, de Que reclamo, hablan para las 2 que encima décadas. caen mal a la Sí, gente. Así es. Sí, pues. Caen mal a la gente, ¿por qué? Porque viene a funcionar lo mismo que pasó en la época del terrorismo, cuando mientras se morían pues en Huancayo o en Ayacucho miles de campesinos no pasaba Tienen nada. cifras. Y en Tarata, Lima, Pero es porque, Llegó porque en el caso somos de, gente. en el caso de los muertos de la Cantuta, Barrios Altos, la gente tiene esta idea no tan subconsciente de que se lo merecían. Ahí es otro problema para los organismos de derechos humanos. Ciro no, los deudos de la En Cantuta, eso tiene los de la Cantuta sí. mucha responsabilidad de Sendero. Las bestialidades de Sendero llevaron a la gente a la conclusión de que un terrorista no tiene ningún derecho humano. Ujú. Un sospechoso de Para la gente- terrorismo, sí, ni siquiera porque un no- Para la terrorista. gente que trabaja en derechos humanos, convencer a la gente de que un humano, por el hecho de ser humano, tiene Claro. un conjunto de derechos, es muy difícil. Mm, Y en eso tiene una gran responsabilidad Sendero. por supuesto, ¿Mm? por supuesto. Y sí, he escuchado con relación a lo de los de la Cantuta, eran Claro. terroristas o parece que eran terroristas. Su culpa es De parecer repente lo eran, terrorista. de Claro, repente claro. lo eran, pero ese no es el tema. Claro. en la Hay misma. una Pero hay Sí, muchos indicios de extrajudicial. que ni siquiera lo eran. Y hablando de sospechas, Pero digamos, que lo fueran. Ya. Pongámonos en eso. Mm. claro, igual también esto tienen es una derecho. Y además asesinato igual cometido eran por el transgresores Estado. como el caso de Apaza, ¿no? O sea, si lo fueran, Claro. Apaza era un asesino y en este se caso convirtió en un podía- santo. Claro. Y hablando de culpas y de sospechas que no están probadas, el linchamiento de Rosario, ¿a qué obedece en este caso? ¿Por qué la gente odia tanto a Rosario? Creo que es una imagen transgresora con relación a lo que se espera de una mujercita, esto Que dentro tiene que de la imagen llorar. tradicional. Tendría que haber estado llorando, Que andando tenía una vida detrás sexual de- activa, que Así no es. se ha dedicado al culto del exnovio. Que ¿no? es una madre Exacto, soltera. así es. Claro, claro. Entonces, no es el tema de si tuvo responsabilidad o no en la muerte de Ciro. Claro. Es que no se soporta lo que es ella. Mm, Eso es. Cae mal. Y es eso. ¿Y qué es lo que pide? Y además no? ella se reitera ¿Y y esto es- no nos pinta, Nelson, como un pueblo bien primitivo? Rosario es descarada, es Mm. asesina. Estoy viendo Sí, eso, lo que se eso dice. es lo que le dicen. Mentirosa. Esa tipa es culpable por sus contradicciones. Arequipa se levanta si no hay justicia. Una muchacha dice, Rosario ni a la cárcel, porque en la cárcel va a gozar de muchos privilegios. Que la maten si es posible. Claro, claro. Sí, eso es lo que dice. Otra pide que la desbarranquen para que sufra Para que como ha sufra. sufrido Ciro, ¿no? Imagínate, No, es qué una- primitivismo. Ahora, O sea, el otro detalle- somos tan primitivos, Un detalle es nuestra que esencia tan salía primitiva. en los posts en Twitter que era muy Mm. interesante, muy aguda la observación. Una persona se puso a revisar los adjetivos utilizados en torno al Ujú. tema y encontraba cantidad de las telenovelas de Televisa. Sí, Claro. sí, totalmente. Hay una combinación de elementos de religiosidad popular con Un sincretismo cultura, de un montón de- sincretismo con cultura televisiva, tipo telenovela, etcétera, etcétera, Claro, están buscando un héroe. que han hecho. Y un- Pero hay un villano, pero hay claro, un una- villano y que una- en este caso es Aquí una hay mujer que no villana, cumple con sí, su rol de sí, mujer. sí, 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 sí. Claro, Claro. como tiene la cara de villana, entonces está perdida. ¿Se puede pues. hacer algo? Hay que dejar que la ola pase. Tratar de mejorar el nivel del debate, la calidad de los medios de comunicación, los De los artículos, reportajes. los reportajes, la televisión que se hace y todo, debiera tratar de elevar el nivel de la audiencia, ¿no? En lugar de degradarla. Claro. Claro, no Aquí se ha degradado aprovecharse, no bastante. aprovecharse, sino tratar de llevar a la gente a reflexionar, ¿no? Esa es una herencia más de Fujimori y Montesinos, Sí, ¿no? pues. La degradación, la degeneración de la prensa en función Pero del también proyecto los autoritario. peruanos tenemos una cierta pulsión hacia el linchamiento, ¿no? O sea, no olvidemos Ilave, no olvidemos una serie de casos. Tenemos una cosa así, que es Ahora no diría sé, que sí, sucede hasta en las mejores familias, ¿no? Vean Inglaterra, Sí, claro. Dazón, etcétera, esto Claro. Claro. es un fenómeno universal, Ya. agravado por ciertas carencias en el Perú, Ujú. pero la pelea hay que hacerla también universalmente. Y como Por digo, supuesto. lo mejor que se puede hacer a este nivel es tratar de elevar Ujú. el nivel. Y eso Claro. supone calidad en la televisión que En- se hace, en la prensa. Claro. Y eso de verdad es una apuesta bien,
bien utópica, ¿no? Porque la prensa es la menos interesada en elevar el nivel de la prensa televisiva, Por por lo lo menos menos cierto sector, tiene ¿no? otros parámetros, ¿no? La prensa televisiva está buscando el rédito inmediato. No los culpamos, es su negocio, pero difícil que de ahí venga la autorregulación, ¿no? Ujú, así es. Así que algo Vamos que a ver. se tendría que hacer desde... Pero es una pena, ¿no? Porque eso a su vez alimenta las tendencias autoritarias, ¿no? Claro. Los argumentos a favor del control de la prensa, la intervención y todo son precisamente Claro. fundados en estos en hechos. estos excesos, claro. No, claro. Eso es lo que da la justificación. Esta es la libertad de prensa. Para eso sirve la libertad de prensa. Abajo la libertad de prensa, ¿no? Así es. Bien, es una Nelson. cortina Sí. estrecha, pero ahí tenemos. Tenemos cortinas de humo para decorar una catedral. Pero bueno, muchas gracias, de verdad que ha sido bien esclarecedor. Y vamos a irnos, pues. Quisiera que pasáramos de nuevo el videíto de los Simpsons para ver, Para de verdad, despedirnos. para ver nuestro Sí, sí, retrato. sí. Muchas gracias. Y regresamos. Regresamos. Sí, ese Timmy es todo un héroe. ¿Qué, papá? Bueno, se cayó a un pozo y no puede salir. ¿Y eso lo hace un héroe? Eso es más de lo que tú has hecho.